Eh, Consultas sobre lo que hemos visto hasta ahora. Me están escuchando, ¿cierto? Profe, yo tengo una consulta, pero es frente a un enunciado de la tarea, ¿Ya? de que, como en la pregunta 5 hay una parte que dice, haga el sistema inverso, hay que hacer un sistema inverso, pero no sé a qué se refiere con ese sistema inverso, sino que esa es Sí, iba a abrir la tarea, dame un segundo. No lo tengo. Bueno, el sistema inverso se refiere en este caso a, o sea, no en este caso, sino que siempre se refiere, el sistema inverso se refiere a el h a la menos 1. ¿Ya? Tú tienes Ah, un sistema h, el h a la menos 1 es el sistema inverso. A eso se refiere. ya, sí, no sabía para dónde ir, ese era mi... Sí, no, eso es. Eso es. ¿Ya? Gracias, profe. Dame un segundo, déjeme mandarle un mensaje. Me está llamando un jefe, así que. ¿Alguna otra duda? Asumo que no. Entonces vamos a ver algunas cosas asociadas a transformada Z que espero yo que sirvan para dilucidar algunos problemas, etc. Algunos problemas y algunas dudas. Ah, aquí. En primer lugar, ustedes saben cuál es la transformada Z de estas cosas que está aquí, ¿cierto? La han calculado en algún momento. Esa es la definición, la que está aquí arriba, la definición de la transformada Z. Y si yo calculo la transformada Z de SXN que está ahí, ¿ya? Digamos X1, X2 y X3. ¿Cuánto es el X1 de Z? ¿Cuánto es eso? Sería transformado en impulso, ¿Sí? y sería 1 partido uno menos Z1, o sea, Z elevado a menos 1. 1 dividido en 1 menos Z a la menos 1, ¿o no? No te entendí. Ah, ¿Cómo? no. Uno partido por no sé cuánto. No, hice la Me repite. transformada en escalón, hice la transformada en escalón, disculpe, era 1 nomás, la transformada sería 1. Ya. Está bien que se la sepas de memoria, ya, pero quiero que vayamos viendo otra cosa. Está súper bien. Vamos a usar la definición para mirar algunos conceptos. ¿Cuánto es entonces la transformada Z del X2? ¿Cuánto es la transformada Z del X2? De Z elevado a menos 1 por 1. por 1, ¿cierto? Y la de 3, Z al cuadrado. Z al cuadrado. ¿Ya? Miremos un poco de dónde sale esta y las otras en el fondo, más que cualquier cosa. El X1 de Z es la sumatoria desde n igual menos infinito hasta más infinito del delta de n, z elevado a menos n, ¿ya? Pero esto es lo mismo que, como el delta es cero en todas partes, salvo en n igual a 0, donde esto es 1, nosotros obtenemos 1 por z elevado a 0, y esto nos da 1. ¿Ok? Miremos ahora esta de aquí, x2 de z. Usando la definición, entonces, lo que nos va a pasar es que toda esta sumatoria, ¿ya?, se va a hacer 0, infinito del delta de n menos 1, delta elevado a menos n. Toda esta sumatoria se va a hacer 0, producto de que esté 0, en todas partes, salvo cuando n es igual a menos 1, ¿cierto? Perdón, salvo cuando n es igual a 1, ¿cierto? Cuando n Sí. es igual a 1, esto vale 1, por lo tanto va a quedar 1 por z de
menos 1, porque el n este de aquí, o los ustedes quieren, este n es igual a 1, por esto ahí me da 0, entonces me da z elevado a menos 1. Y para el último, x de 3 de z, ¿ya? Y ahora lo voy a hacer directo, va a ser 1 por z elevado a 2, ¿cierto? Porque este de acá, este delta de n más 2 va a ser 0 en todos lados, salvo cuando n sea igual a, aquí lo voy a poner aquí en otro colorcito aquí, este, cuando n es igual a, cuando n es igual a 1, entonces delta de, entonces ahí aplica el delta de 0 y eso es 1, ¿cierto? Aquí cuando n igual a 0, esto me queda delta de 0 es igual a 1. Y aquí cuando n es igual a menos 2, esto lo que me pasa es que me queda ahí recién un delta de 0 y esto es igual a 1. En todos los otros casos es 0. ¿Ya? Y por eso obtengo esas cosas de ahí. Entonces lo que quiero linkear es esto de acá arriba. Primera cosa, nosotros sabemos, por la convención que tenemos, ya que n es igual a 0 es el presente. N mayor que 0 es el pasado. ¿Ya? Y esto de aquí, los n menor que 0, esto es el futuro. Esta es la convención que tenemos. ¿Ok? Fíjense que esto es consistente con eso. Cuando nosotros tenemos n igual a 0, que es este caso de aquí, la transformada z del impulso nos da un 1. Cuando tenemos n, en este caso, tenemos una muestra, ¿cierto? Porque este caso de aquí es un delta en 0. Este es el x, este es el x1 de él. Estos son puros 0. El x2 es este. Ese x2 de n. ¿Ya? Y el x3, ese es x3 de n. ¿Ya? Entonces, este está en el presente, ese está en el pasado y ese está en el futuro. Al hacer eso, al seguir esta convención que nosotros tenemos, insisto, es el presente, el n igual a 0, n igual a 1 es pasado, n igual a menos 2 es futuro. Si yo sigo esta convención, de aquí viene un poco la historia que ustedes conocen de que los z elevado a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, son retardos. ¿Ya? Son unidades de retardo y ustedes están trabajando con eso. Los z elevado a más 1, más 2, más 3 son unidades de adelanto y que van hacia el futuro. De acuerdo a esta convención que nosotros tenemos ahí. ¿Ya? Todas estas cosas calzan súper bien. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto, supongo? Supongo que sí. Otro tema, ¿ya? Que viene asociado a esto, que dice ser o dice tener razón con la región de convergencia, es que cuando yo aplico esta definición de acá, ¿ya? Por ejemplo, ahí cuando estoy usando el cálculo de x2, cuando hago esto, más infinito, de x de n, z elevado a menos n, yo tengo aquí una serie, y esta serie tiene sentido cuando la serie converge. Cuando no converge, estamos en problemas. ¿Ya? En el caso este de aquí, para el x2, la señal que nosotros tenemos es 1 ahí, de x de n, x2 de n en realidad, los otros son puros cero. ¿Ya? Cuando yo aplico la definición y obtengo el valor z elevado a menos 1, para esta transformada z de esta cosa de acá, yo tengo que asociar a esto una región de convergencia, ¿ya? Una ROC. Esa ROC tiene que ver con aquellos valores para los cuales esto converge. Y esto claramente, esta serie converge, o esto tiene sentido cuando el módulo de z es distinto de 0. ¿Ya? Porque si no, esto se indetermina. Es como, es como obvio. ¿Ya? Lo mismo va a pasar para todas estas de acá. Y es súper importante que yo siempre tengo que tener
¿ya? Tengo que tener ese par. Y ese par me determina, por un lado, varias propiedades, ¿ya? Esto de aquí me va a determinar propiedades asociadas a la estabilidad, porque yo con esto, con el X de Z, con el H de Z, con lo que sea, yo puedo obtener los polos del sistema. Y los polos del sistema me determinan inestabilidades, ¿ya? O potencial de inestabilidad. Y con la región de convergencia, yo lo que voy a tener es la idea de causalidad o no causalidad, ¿ya? Los otros dos conceptos, linealidad, ¿ya? Y, el concepto de la invarianza en el tiempo, estos, desde el día de hoy en adelante, ¿ya? En realidad, desde el viernes a las 12 de la noche, ¿ya? En adelante, esto se da por sentado. Si yo no les digo nada, vamos a hablar de que esto es un sistema lineal o una señal lineal tiempo invariante, ¿ya? Si yo no les digo nada, tienen que asumir eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto no tiene sentido calcularlo si el sistema no es tiempo invariante. Esta definición de transformada Z no aplica, ¿ya? No la van a poder ocupar simplemente. Entonces, la transformada Z le va a dar una idea a ustedes muy rápido de lo que son los polos y los ceros. Entonces, esto está asociado con la inestabilidad. Y producto de la región de convergencia, ustedes van a saber la causalidad de las cosas. En rigor, ustedes van a mirar aquí y van a mirar acá y van a saber también inmediatamente si el sistema es causal o no causal. Basta solo con mirar los componentes, ¿ya? Y esto viene dado por lo siguiente. Miren X1. X1 de Z es 1. X2 de Z es Z a la menos 1. Y X3 de Z es Z cuadrado. Si yo miro los dibujos acá, de las señales en el tiempo, yo sé que ese es causal, que ese es causal y que este es no causal, ¿cierto? Ahí no tengo ninguna duda. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Voy a escribirlo acá entonces, de nuevo. X2 de Z y X3 de Z. Aquí la ROC de esta es todo Z. La ROC es Z distinto de 0 y la ROC de esta es Z distinto de infinito. ¿Ya? ¿Cómo sé si esta es causal o no? Solo mirando eso. Olvídense de lo que está ahí al otro lado. ¿Cómo sé si eso es causal? ¿Cómo sé si eso es causal? ¿Cómo sé si eso es causal o no? ¿No tiene un Z al cuadrado, por ejemplo? ¿Cómo? No te escucho, se O escucha sea, despacio. no tiene un Z al cuadrado o Z con elevado a un número positivo directamente. Tiene una transformada y no heredó ningún Z al cuadrado o al cubo o cosas mayores a eso. O Z solo, ¿cierto? Sí, porque no tiene compañía ninguna Z. Entonces no Exacto. sería causal. No tiene ningún Z elevado a un valor positivo acá, ¿ya? Como no tiene Z elevado a ningún valor positivo, entonces esto es causal, esto también, ¿cierto? Porque además es más claro en este caso, tiene Z elevado a valores negativos. Así que este también es causal. Causal. Y este es no causal porque tiene valores de Z elevado a un componente positivo. Esto viene simplemente de la definición de aquí, de usar esta definición que está acá arriba, esa, más nuestra convención de cómo van a ordenar las cosas, ¿ya? Y aquí las regiones de convergencia no me dicen mucho. En estos casos donde yo tengo un X de Z o un H de Z, como quieran cualquier otro, que sea una sumatoria desde N igual, voy a decirlo así, ¿ya? Desde menos N hasta menos N1 hasta N2 de alfa sub, voy a ponerle I mejor, alfa sub I,
z elevado a i, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo tengo una cosa así, ¿qué me dicen ustedes? ¿Esto es causal o no causal? ¿Qué me dicen? Los alfa sub i son valores en R. ¿Qué me dicen de esto? Para determinar si es causal o no causal, deberíamos determinar cuáles son los límites donde está. Ahí están los límites. Ahí sería. O si como quieres, tal- para que no te confunda ya, mira, hagámoslo así. Para que no te confunda el signo menos. Eso es mejor si lo escribes. ¿Ya? Y para que tengáis menos todavía. ¿Dónde está el cursor ahora? Ya. ¿Causal o no causal? ¿Ya? Y si queréis, te doy más pistas. ¿Es causal si N2 es negativo? Es causal si N2 es negativo, exactamente. Es no causal si N2 mayor que 0. N2 es mayor que 0. Y es mixta, Ah, no o sé. sea, entre las dos. Pero al tener las dos ahí directamente sería no Es no causal. causal, sí, está bien, es no causal, pero también se le llama mixta cuando tienen los dos lados. Positivo, esta es mixta, eso que está ahí arriba. Esa es mixta. ¿Ya? Si yo elimino toda esta parte de acá, no es mixta, pero sigue siendo no causal. ¿Ya? Y en este caso va a ser mixta si, por ejemplo, va desde un número negativo N1 hasta un número positivo N2. ¿Cierto? Se ve eso. Va a ser mixta. ¿Ya? Sí, ahí se ve. Ahora, lo otro que quiero que vean ustedes de acá, para ir después atando piezas, yo creo que ya el jueves vamos a ir atando esas piezas de ahí, es que fíjense que una cosa que es de esta forma, voy a escribir así, ya, voy a meter al tiro la notación al tiro, ahí. Esto de aquí no es nada más ni nada menos que una cosa así. Alfa N1 Z elevado a Z elevado a N1 más alfa N1 más 1 Z elevado a N1 más 1 más hasta alfa N2 menos 1 Z elevado a N2 menos 1 más alfa N2 Z elevado a N2. ¿Ya? Y si yo juego con estos números, dejo todo negativo, voy a ver qué es causal, qué no causal y todo eso. Pero fíjense en esto de aquí. Fíjense en esto de aquí. ¿Ya? Esto que está aquí no es nada más que una combinación lineal de Z, ¿cierto? Ahí está la combinación lineal de potencias de Z. Fíjense además que ustedes tienen acá, de acuerdo a lo que vimos, que el Z elevado a menos 1 es un delta desplazado hacia la derecha en una unidad. El Z elevado a 2 es un delta desplazado hacia la izquierda en 2 unidades. En rigor, ustedes saben que la transformada Z de delta menos n menos n0, la transformada Z de esto, ¿ya? Es Z elevado a menos n0, ¿cierto? Entonces ustedes lo saben. Sí. ¿Cierto? Entonces, lo que yo puedo decir
como consecuencia de esto es que la señal en el tiempo de esta, el xn asociado, si tiene esta forma, da lo mismo si es positivo o negativo, o sea, de otro tema. El xn asociado de esta forma tiene un número finito de componentes o de términos que vienen dados por estas cosas de acá y los retardos asociados ahí. ¿Ya? No sé si me explico. Voy a ir con un ejemplo más concreto todavía. Supongamos que x de z es igual a z alfa 1, z1 más alfa 0 más alfa 2, z elevado a menos 1 más alfa 3, z elevado a menos 2. Si yo tengo ese x en particular, yo sé que el x de n va a ser igual a alfa 1 delta de n más 1. Aquí estoy ocupando tablas, ¿eh? Tablas o lo que sea. Alfa 0 más alfa 2, perdón, más alfa 3 delta de n menos 2. ¿Ya? Entonces, si esto es un polinomio en z, con un número, un polinomio en z, y además que tiene este polinomio en z, ¿ya? No tiene denominador, o lo que es lo mismo, si lo parto por una de z igual a 1, ¿ya? Esto llamo p de z, y esto, el número que divide esto, que es 1, lo llamo un polinomio en z, a de z partido por 1. Yo sé que si esto tiene un número finito de componentes, entonces la señal asociada en el tiempo tiene también un número finito de componentes, y va a ser una cosa que de una u otra manera nosotros la vamos a ver como algo así. Por ejemplo, en este caso es una cuestión así, ahí, ahí y ahí. Y el resto es cero, ¿ya? Voy a insistir en este concepto, número finito de términos en el tiempo. Te puedes creer. ¿Ya? Son los FIR, ¿cierto, profe? ¿Perdón? Son los sistemas FIR, ¿o no, profe? Exactamente, son los sistemas FIR. No lo voy a tirar ahora, pero sí, esto es lo que nosotros llamamos sistema. En este caso le puse X, ¿ya? Pero también hablamos que uno puede conceptualizar tanto las señales como los sistemas como sistemas, ¿ya? Y viceversa, los sistemas como señales, etc. Entonces, si no hablamos nosotros, hablamos de un X de Z, o si quieren un H de Z, que tiene esta forma, P de Z, partido por A de Z, con A de Z igual a 1, entonces hablamos de que lo que sea, un señal o un sistema, es decir, que tiene una respuesta a impulso finita. O sea, que tiene un número finito de coeficientes. Esta cosa de acá. Si esto es distinto de 1 y es un polinomio en Z, entonces hablamos de un filtro de respuesta infinita o un sistema de respuesta infinita. ¿Ya? Estamos con esto. Supongo que sí. Miremos ahora lo siguiente. Sí, no lo corté bien. Esto es x de n, x2 de n. Fíjense que tengo x1 de n, que es esta señal, que es una exponencial que va decayendo, multiplicada por un escalón. Y tengo esta otra acá, que es una exponencial que va decayendo con un signo negativo hacia adelante. Por lo tanto, es una cosa así. Perdón, es así. ¿Ya? Va creciendo en el tiempo hacia los negativos y con un escalón, pero dado vuelta en el tiempo. El h de z asociado a ambos es ese. ¿Ya? Mientras que yo ploteo esto, el gráfico esto, el x1 de n, es una cosa así. ¿Ya? Mientras que el
el X2 de n tiene que ser una cosa, si por ejemplo, si A es igual a 0.5, ¿ya? Entonces parten 1 ahí, y te va a ser 0.5, ¿ya? Este otro va a ser 0.5, una cosa así, ¿cierto? ¿Sí? Ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Este es X2 de n. Si yo miro estas señales en el tiempo, X1 de n, ¿es causal o no causal? Causal. Causal, ¿cierto? Y X2, Ya no causal. es no causal. Miren, si la transformada Z me sirve para algo, entonces esas cosas, esas propiedades me las debería decir, ¿o no? Yo tendría que ver esto, y tendría que saber si la cuestión es causal o no. Peor que eso, yo tendría que saber, porque tengo este mapeo, yo no sé si quiero volver para atrás, ¿de cuál hablo? ¿Se fijan? ¿Cuál corresponde a cuál? ¿Ya? Y aquí es donde entra en juego el concepto que yo les decía aquí en esta torre. Ustedes tienen que tener la forma de transformada Z más la región de convergencia. ¿Ya? La región de convergencia, en este caso, es módulo de Z mayor que módulo de A. Y en este caso acá es módulo de Z menor que el módulo de A. ¿De dónde viene esto? Si ustedes reemplazan esto en la definición del X de Z, X1 en este caso, sumatoria, para este caso va a ser sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Los otros no los pesco por el UDN, ¿cierto? Va a ser A de n, el UDN es 1, Z elevado a menos n. ¿Ya? Si yo desarrollo esto, me va a dar esto aquí, esto es una serie geométrica, ¿o no? Esto es una serie geométrica, ¿sí o no? Y esta converge siempre y cuando esto sea menor que 1, ¿ya? Entonces ese va a ser el primer criterio. Pero al mismo tiempo, como están las dos metidas aquí, esto va a ser A partido por Z elevado a n, n igual a 0 hasta infinito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para que esto converja, esto tiene que ser el módulo de A partido por Z, tiene que ser menor que 1. Y eso es lo que me da esta cosa. ¿Fijan? Cuando estoy en este otro caso de aquí, ¿ya? Se me van a dar vueltas, se ocupa la definición, voy a ir de menos infinito hasta 1, en este caso de acá, y con el signo menos me van a andar dando vueltas y se van a dar vueltas las cosas y me voy a quedar esta otra definición. Pero el cuento, más allá de la región de convergencia en sí, es que ustedes, cuando tienen una señal como esta de aquí, una señal como esta de aquí, que es causal, la región de convergencia tiene que ser, ¿ya? Es el círculo unitario, el círculo unitario. Y este es. En este caso hay un polo. Supongamos que está el polo en A ahí, que es un polo estable. Este polo en A me determina por este radio, A, es A, todo esto es A, ¿ya? Ahí. Me determina este círculo de radio A. Si la señal es causal, entonces la región de convergencia son todos los Z mayor que el módulo de A. O sea, de aquí para afuera. ¿Ya? Desde ese radio del polo para afuera. Si esto es no causal, la región de convergencia va a ser la parte interior de este disco, ¿ya? O de este círculo. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que ustedes van a determinar las propiedades de un sistema
no solamente con esta ecuación, sino que con la ecuación más la región de convergencia. ¿Ya? Y ahora sí, desde ahora en adelante, perdón, si yo les doy una h de z, una x de z, o lo que sea, y no les digo nada, el acuerdo entre nosotros es, ustedes asumen que es causal. ¿Ok? Entonces la región de convergencia van a tener esta forma. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo en la convención? Si no les digo nada, es causal. ¿Y tiene sentido o no? En general estamos interesados en los sistemas causales, más que los no causales, por lo que representan. ¿Ya? Consultas. Callado. Otro es lo siguiente. ¿Se han fijado ustedes que z a la menos 1? ¿Ya? Peor que eso. Si yo les muestro otro ejemplo como tengo aquí en la tabla, este ejemplo. De z igual a z a la menos 1 a z a la menos al cuadrado. ¿Ya? Z de la menos 1. ¿Se han fijado que lo que yo hago aquí es, o lo que yo siempre hago, es la transformada z, etcétera, pero pongo todo en términos de potencias de z elevado a menos algo? A menos 1, menos 2, menos 3. ¿Se han fijado en eso? Ya. ¿Qué le está haciendo control a usted? ¿Quién le hizo sistema dinero? Profesor José Espinosa. ¿Los dos cursos? No, el segundo lo hizo, ¿cómo se llama este profe? Es ¿Sí? Bávaro. El de control. Sí, Ya, el de control lo están teniendo ahora, ¿no? exactamente. Ya. Daniel, ¿en algún minuto usa esto de z a la menos 1? ¿O usted empieza? Sí, no, se usa la notación de z a la menos 1. Ya. ¿Pero qué es lo que usa principalmente? Ya que me echaron a perder el ejemplo. ¿Usa principalmente z a la menos 1 o z? Y por lo que recuerdo, utiliza el z a la menos 1. Estamos de acuerdo que eso es lo mismo, ¿cierto? Esto y esto es lo mismo. ¿O no? Sí, es lo mismo, una factorización. Estamos de acuerdo también que esto de acá y esto de acá son lo mismo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, sí. Si yo hago b de z igual a 0, ¿qué es lo que encuentro? Los polos o los ceros. Cero. Los ceros. Si hago a de z igual a 0, ¿qué es lo que encuentro? Tienen los polos. Los polos. Ya. ¿Cuántos polos y cuántos ceros tiene, si es que tiene, h de z? Sería un 0 en 0, tenía un polo en A. Excelente. ¿Y de dónde lo miraste? Viendo ¿De aquí o no? arriba,
Estoy viendo el denominador y el numerador. No te entiendo nada. Se escucha súper bajo. Viendo el denominador y el numerador por separado. Pero de esta, Sí. ya mira este. Te dice lo mismo, ¿no? No habría que trabajarlo como para evidenciarlo. Habría que trabajar. Entonces, ¿por qué diablo la gente de procesamiento de señales usamos, y ahí me incluyo, porque yo uso esa forma, ¿ya? Hay que estar aquí ahí. ¿Por qué usamos esto de aquí? Si hay que trabajarlo para encontrar los pueblos, porque hacemos todo en MATLAB. Y MATLAB no resuelve el problema. Esto es simplemente porque es una convención, ¿ya? Y la convención tiene un sentido, que lo vamos a ver inmediatamente. Lo primero que le quiero hacer notar es lo siguiente. Cuando esto está en función de potencia de z a la menos algo, no es una buena idea llegar y mirar y factorizar y sacar los polígonos C. Lo mejor es darse la lata, transformar esto en potencias de z, las positivas, si es que se puede, porque si se queda arriba negativo y abajo positivo o viceversa, quiere decir que el sistema es mixto, ¿ya? Entonces, independiente de eso, trato de dejar todo como z en función de z, porque ahí dice z, no dice z a la menos 1, dice z. ¿Ya? Si dejo todo en función de z y hago esto igual a 0 y esto igual a 0, voy a encontrar los polos 0. ¿Ya? Aquí es engañoso, pero hasta cierto punto. Fíjense que, por un lado, si yo miro el denominador, yo sé que aquí hay un polo. El polo está ahí. La notación no es tan mala onda como puede parecer. Se coloca al lado del z a la menos 1 el valor del polo. ¿Ya? Esto es lo mismo que la factorización que tenemos aquí, o la factorización que tenemos acá. Pero se coloca, fíjense, el A estratégicamente al lado del z a la menos 1, para que esto represente el polo en A, el polo en A. Aquí un polo doble en A por esa cosa de ahí. Pero este tiene que estar en 1, sí. ¿Ya? Si ustedes ven una cosa, algo aquí, B de Z, y aquí hay un 2 menos, no sé, A, Z a la menos 1, el polo no está ahí, pues, no está en A. ¿Ya? Está en, y esto lo sacan así, ¿cierto? No, prefiero escribirlo para no equivocarme. El polo está en A dividido por 2. ¿Ya? Ese es el efecto de poner el A aquí. Cuando esto yo lo igual a 0, hago 2 menos A, Z a la menos 1, igual a 0, y esta ecuación de acá, y después despejo Z. Z el que me da la respuesta. Z va allá, A partido por 2. Entonces el polo está en A medio. Insisto, ustedes miran el valor de aquí, y está el polo del 0, porque está factorizado al lado del Z menos 1, pero este tiene que estar en 1. Así como ustedes miran el polo acá, siempre que este esté con un 1 al lado, y bueno, cambian el signo nomás de lo que está aquí. Si este es negativo, se quedan con el signo ese, si este es positivo, le cambian el signo a esta cosa acá. Esa es la razón de ser de la notación con z elevado a menos 1 en procesador, perdón, esa no es la razón de ser. Este es el primer tema que hay que tener en mente cuando uno trabaja con estas cosas en procesamiento de señales, ¿ya? Y cuando yo uso esta notación de aquí, los polos puede que sean directos de obtener. Los ceros puede que no me aparezcan directamente. Por otro lado, si ustedes miran, o si miramos esta ecuación que habíamos escrito antes, una cosa así como no la escribí aquí, la voy a escribir acá. Supongamos que tengo este h de z. 1 más z a la menos 1 más z a la menos 2. ¿Cuántos polos y cuántos ceros tiene esto? No tiene, a ver, no tiene denominador, o no, habría que trabajarlo primero para poder No tiene. saber. Exacto, esa es la respuesta correcta siempre. Hay que trabajarlo primero porque usted me quiere hacer tonto porque tiene z a la menos algo. ¿Ya? Te quiere engañar ahí. Hay que hacerme tonto. La respuesta es la que no sé quién, no me fijé bien quién habló, es la que dio su compañero ahí. Hay que trabajarlo primero para dejarlo en potencias de z. Entonces multiplico arriba y abajo por z cuadrado. Y esto me va a dar z cuadrado más z más 1 partido por z cuadrado. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces ahí veo inmediatamente que tengo cuántos polos y cuántos ceros. Z cuadrado. Tengo dos polos aquí en 0 y tengo dos ceros. Uno es más 1 y el otro es menos 1, ¿cierto? No, está mal eso, ¿no?
7 más 1 menos 1. No está mal. Pero aquí tengo por el teorema fundamental del álgebra, sé que tengo dos ceros. ¿Ya? Tengo dos ceros, no sé cuáles son, tengo que calcularlo. Y tengo dos polos, eso sí sé en cero. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que yo les había dicho? Que este es un sistema FIR, ¿o no? Por eso está dividido por 1. ¿Te acuerdas que le había dicho eso? Sí. ¿Y qué eran los sistemas FIR? ¿Qué más le había dicho aparte de la respuesta finita? Que no tenían qué. No tenían denominador. No tenían denominador, por lo tanto no tenían polo. ¿Ya? Creo que incluso se los dije. Incluso los libros se habla que no tienen polos. Porque uno lo escribe así y se divide por 1, ¿ya? Entonces no tienen polos. Sí, no tienen polos cuando hablamos de z a la menos 1. ¿Ya? Pero en realidad sí tienen polos y tienen polos en cero. ¿Ya? ¿Y cuántos polos en cero? Bueno, depende del orden del, del elemento. ¿Ya? Esto causa un montón de confusión al principio y eso es lo que quiero que dilucidemos, sobre todo si están en cursos simultáneos como control y este curso acá, donde hay que empezar a cambiar y hablar de las dos unidades, del Z a la menos 1 y del Z. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en detalle sí, el jueves. Vamos a partir de esto, vamos a llevarlo a MATLAB y vamos a ver que MATLAB nos va a, por un lado, si entiendo la teoría, nos va a dejar todo consistente, y por otro lado, si no entiendo la teoría, vamos a decir, bueno, chuta, ¿qué pasa? ¿Por qué si este de acá, me dijeron que era un filtro FIR, que no tiene polos, yo lo ploteo en MATLAB, le pido el diagrama de polo y cero y me pone dos polos en cero? ¿De dónde sale? ¿Ya? Bueno, sale de aquí y vamos a ver que es todo consistente igual, ¿no? Pero esto causa confusión al principio. ¿Ya? El jueves vamos a ver eso, más, bueno, vamos a ubicar polo y cero, vamos a jugar un poco con ellos, vamos a mirar la respuesta impulso, y a partir de la respuesta impulso vamos a decir, ya miren, ¿saben qué pasa? Aquí yo la asocio a velocidades, ¿ya? Y qué tan rápido, qué tan lento anda esto, y otras cosas como eso. Y después lo voy a decir, ¿saben qué? Esto, si yo lo muevo un pelito para acá, un pelito para allá, o lo pongo en esta parte, tengo Fourier gratis. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Consultas? No. ¿Ya? Estamos bien. Hasta aquí que estén bien. Algo les pasa así que andan callados. ¿Ya? Si no tienen dudas, lo dejamos hasta aquí. Pero me llama la atención que anden tan callados. No sé qué está pasando. Sí, ¿le puedo Sí, hacer una creo que lo pausa puedo. de la tarea? Bueno, un ratito ¿Sí? más, sí, cuando termine. Sí, no, ya terminé. No responden ni nada. Termino. Lo que pasa es que no, o sea, no es por preguntarle si está bien o mal, lo que pasa es que no sé qué cosa está pidiendo en el problema 2, no sé si lo tiene por ahí a mano.